Estimados, bienvenidos a la clase número 4 de la asignatura de gestión de calidad y mejora continua. Continuando con lo que hemos estado revisando hasta ahora, me voy a referir en este momento al capítulo número 4 de la norma ISO 9001, pero en términos generales, porque quiero colocar también solo un par de contextos. Al inicio de un proceso de implementación de un sistema de gestión, evidentemente lo que viene es un diagnóstico. Y este diagnóstico se realiza habitualmente mediante una auditoría, que es una metodología que vamos a explicar en otro momento. Pero es una auditoría en lo que el sentido, en su sentido más común puede tener, o más usual, el concepto de auditoría, que significa ir a revisar qué es lo que hay dentro de una organización. Bueno, en este sentido, resulta que ese diagnóstico nos permite a nosotros saber en qué posición se encuentra la empresa a la que queremos implementarle el sistema en comparación con los requisitos que establece la norma. No es muy difícil entender que el diagnóstico nos puede decir que van a tener, en algunos lugares se encuentran mucho mejor posicionados que en otro tipo de requisitos. ¿Ya? De alguna forma se puede intuir a partir de la clase anterior que cuando yo le expliqué que todas las organizaciones de alguna forma tienen el planificar, hacer, verificar y actuar, es probable que el actuar no lo tengan tan desarrollado. Pero más allá de eso, tampoco se puede asegurar de que todas las empresas tengan eh, eh, alguna debilidad en ese tipo de procesos de un sistema en el modelo de mejora continua que hemos presentado anteriormente. Bien, pero junto con eso hay una situación. Mientras nosotros vamos a revisar los requisitos del capítulo 1 al 4, quiero adelantar lo que dice el capítulo 4. ¿Qué es lo que habla? Parte hablando de que tenemos que ser capaces de entender la organización, es decir, la empresa y su contexto interno y externo, en términos de las, podríamos llamarlo, en términos de las oportunidades, ¿ya? O sus desventajas. Bien, eso traducido al castellano y el lenguaje cotidiano nos obliga a realizar una suerte de análisis FODA. Probablemente van a encontrar que en alguna literatura se sugiere que al darle cumplimiento a estos requisitos de ese capítulo 4, hay algunos que optan por algunos análisis muy del área de la administración, del marketing, de las finanzas, ¿ya? Del comercio, y hablan de un análisis PESTER. Yo no voy a entrar en eso, me voy a dedicar exclusivamente al FODA, porque pienso que ahí hay una herramienta que es muy aplicable para todo tipo de cosas. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Dice que cuando ustedes van a implementar un sistema de gestión tienen que entender a la organización en su ámbito interno y su ámbito externo, desde la perspectiva de las cosas en las que son más fuertes y en las que son más débiles. Habitualmente nosotros nos referimos a esto, quizás usando una suerte de eje cartesiano, en donde podríamos decir que tenemos el ámbito interno y externo como el eje X e Y. Nosotros vamos a llamar eventualmente, cuando nos referimos al ámbito interno, nos vamos a referir a fortalezas cuando entendemos que los atributos de una empresa internos son positivos, ¿ya? Le llamamos habitualmente fortaleza. Y los denominamos debilidades cuando los encontramos o los evaluamos como negativos. Ya voy a profundizar un poco más sobre eso. Y en el caso del ámbito externo, nosotros entendemos que cuando se trata de situaciones que son de carácter positiva, las visualizamos o las identificamos como oportunidades, y cuando son de carácter negativo, las identificamos como amenazas. A ver, nosotros vamos a profundizar y vamos a abrir esto mucho más. Pero ¿por qué es importante entenderlo? Porque si nosotros no tenemos claridad de esto, a veces cuando empecemos a proponer soluciones de implementación del sistema de gestión, vamos a empezar a pedir un poco más cosas de las que realmente se necesitan.
E incluso puede ser de que como implementadores empecemos a sugerir cosas que no son las que necesita la empresa. Y se los digo por experiencia propia. Resulta que se lo voy a plantear de la siguiente manera. Imaginemos que tenemos una flota de camiones y al dueño de la empresa, donde estamos nosotros implementando, bueno, voy a hacer un paréntesis, podría ser que estemos administrando un sistema que ya existe. Eso lo podemos conversar en la clase, así que dejo aquí el paréntesis por si es que alguien me quiere preguntar y podríamos profundizar un poco más respecto a no ser implementador y quizás ser el administrador de un sistema de gestión. Entonces, planteemos esta empresa que tiene una flota de camiones y resulta que esta persona tiene entre ceja y ceja que lo que se quiere dedicar exclusivamente al transporte de mineral. Bien, ¿y por qué le ha funcionado un poco? Entonces, si nosotros nos quedamos con eso, es posible que hagamos bien el trabajo. Hagamos bien el trabajo. ¿Por qué? Porque puede ser que nuestro análisis coincida más o menos con el punto de vista del dueño. Pero ¿qué es lo que ocurre si nosotros nos percatamos que en esa empresa la mayor parte de la flota, quizás el 80% de la flota, no cumple con los estándares de calidad que requieren las empresas mineras? ¿Qué pasa si no detectamos eso? En una de esas vamos a estar trabajando con un sistema de gestión que va a tener un enfoque sobre un cliente que no tiene. Lo estoy planteando como uno. O sea, podría, a partir de no entender esto bien, podría ser que empecemos a dar recomendaciones que no tienen ningún sentido. ¿Ah? Entonces ¿cómo se llama? Es muy útil hacer este análisis al comienzo de cualquier proceso de implementación y mantener constantemente la práctica de realizar este análisis para entender un poco en qué situación se encuentra cada empresa. ¿Por qué? Voy a regresar un poco más atrás. Uno dice, si una empresa que quiere gestionar la calidad bajo este estándar, lo que está buscando es producir como cierta garantía de que va a entregar productos o servicios que regularmente cumplen los requisitos de los clientes y que además quiere mejorar el nivel de satisfacción de sus clientes, uno dice, ¿esto lo voy a pasar por alto? Vean, lo que hoy día, en la medida que pasa el tiempo, lo que hoy día son fortalezas, son oportunidades, puede ser que empiecen a convertirse en una cosa que ya pierde valor con el tiempo. ¿Mm? Voy a plantearles varios escenarios. Vamos a pensar en una empresa que hace mantenimiento de motores de camiones. Pensemos que se trata de algo de ese estilo. Entonces, imaginemos que es una empresa que tiene una maestranza, que se encuentra en el barrio industrial, que tiene un galpón gigante, donde tienen muchos, o tienen un par de puentes grúa, tienen varias máquinas con las que pueden izar equipos, tienen todo muy bien adaptado. Tienen todo muy bien adaptado. Entonces, si nosotros partiéramos, es evidente que ahí hemos detectado una fortaleza. ¿Por qué? Porque en el ámbito interno entendemos que tienen de todo, ¿cierto? Pero por el otro lado, fíjense que es curioso. Podríamos, a partir de esa misma infraestructura que acabo de mencionar, y tomen nota porque dije infraestructura, podría ser que nosotros decidiéramos o hemos detectado de que hay una cantidad significativa, un 30% de esas máquinas que está con fallas constantes, que habitualmente le están fallando. Productos que algunas están viejas, otras no han tenido suficiente mantención y hay otras que se las están arreglando con repuestos que no son adecuados porque hay un problema de bolsillo. Entonces podríamos decir la debilidad puede ser el problema de bolsillo también. Pero fíjense que podría ser a partir de lo mismo que hemos encontrado positivo, podría ser que interpretáramos que hay una desventaja también, ¿ya? Una debilidad. No hay ningún problema con eso. Lo que desde cierta perspectiva nos parece una fortaleza, también exactamente eso mismo puede ser considerado también una debilidad, solo cambiando un poco el ángulo. También podría ser que de repente digamos, mira, tenemos dos puentes de grúa, y lo consideramos una fortaleza. Pero sin embargo, podría ser que, mirado desde cierta perspectiva, 2 es muy poco. Y no es que 2 puentes de grúa sean mucho.
Ojalá que me vayan captando. ¿Ya? Por ejemplo, uno podría decir, bueno, si es para la demanda actual, pensemos, para la demanda actual con 2 estoy sobrado, porque nunca tengo tan lleno eso. Pero, fíjense lo que va a pasar. Si en el ámbito externo, en algún momento yo digo, oye, se van a instalar unas empresas de transporte justo aquí al frente y no tienen nadie que se haga cargo. Y soy el único que tiene esto acá para ofrecer y soy el único que está más o menos desocupado. Entonces tus 2 puentes de grúa no tienen mucho valor. Porque podría ser que seas descartable porque te falta infraestructura. A pesar de que para la demanda de ahora, tú piensas que esto es, eh, piensas que tienes lo suficiente. Ojalá me lo hubieran podido pillar. Fíjense lo que significa esto, es que este mismo análisis, cuando uno lo va haciendo, puede ser que se modifique en función de la información que uno va recopilando. ¿Ya? Alguna suerte de consejo. ¿Cómo se puede hacer ese análisis FODA? Bueno, hay una manera bastante sencilla. Esto hay que conversarlo con la gente que gerencia las empresas. Yo les voy a dar algunas recetas, ¿ya? Y vamos a mostrar un formulario en algún momento donde les digo, oye, ¿qué es lo que hay que mirar? ¿Qué es lo que hay que mirar? ¿Por qué? Porque uno a veces lo olvida, ¿ya? Entonces, veamos ahora desde el contexto externo. Vamos a partir por lo que puede ser una amenaza. El contexto externo, podríamos considerar que la amenaza es que se nos viene mucha competencia. ¿Por qué? Porque como ha habido mucha actividad económica, o sea, ha ido aumentando la actividad económica, entonces han empezado a aparecer muchas más empresas que requieren estos servicios. Y adivinen qué, llegaron más maestranzas a prestar exactamente el mismo servicio de mantención. Ni siquiera uno parecido, no, el mismo. Entonces, fíjense, eso lo podríamos considerar una amenaza porque simplemente nos vienen a quitar cuota de mercado. Pero eventualmente, dentro de ese mismo análisis, podría ser que, bajo cierta perspectiva, nosotros podríamos decir, sí, pero para. Yo en algún rato me di cuenta que yo ya estoy ubicado. Así que en el barrio industrial, no tengo que instalarme, yo ya me encuentro ahí. Y sé que se me va a venir a instalar mucha competencia porque ya he sabido que se han estado loteando algunos sectores y evidentemente ya me enteré quiénes son los que están comprando y como ya conozco el mercado, sé que son gente que viene Serena y Antofagasta a competir directamente conmigo. Entonces, piensen un poco. Podría ser que esa amenaza, que es evidente, la pudiera convertir en una oportunidad, claro. Porque podría alguien decir, espera, ellos tienen todavía que pedir permiso, todavía se tienen que instalar. Entonces podría ser que si yo tomo una actitud de negociación junto con esas personas y busco una manera de asociarme con ellos, le digo, oye, espérense, ¿para qué nos vamos a pelear? Mejor seamos socios. No gastes plata en traerte todo ese equipamiento, apóyame con el mío y nos repartimos algunas utilidades. Entonces uno diría, mira, hemos convertido esa misma amenaza, pero desde cierta perspectiva, de cierta lectura, la podríamos convertir nosotros en una oportunidad. Eso a veces le genera a alguna persona alguna confusión. Es porque esto es una herramienta muy dinámica. Esto puede cambiar. La foto que sacamos de un FODA, porque es el nombre que habitualmente se le da a esto, la foto que le sacamos a un FODA es una foto que está en función del análisis que sacamos ahora. Pero tú armas el FODA y empiezas a hacer mezclas, ¿ya? A empezar a mirar qué pasa si juntas las debilidades con las oportunidades, las debilidades con la amenaza, la fortaleza, ¿ya? Con las amenazas, las fortalezas con las oportunidades. Puedes hacer esas combinaciones y eventualmente puedes descubrir algunas cosas interesantes. ¿Cuál es la gracia de hacer eso? ¿Cuál es la gracia? Vamos a juntar un par de cosas de las que hemos mencionado. Podría ser que hemos detectado que tenemos la fortaleza de que estamos instalados en el lugar. ¿Cuál es la oportunidad que se ve? Se ve que, vamos a tomarle la fortaleza, claro, la fortaleza y la oportunidad. Ya. ¿Cuál es la oportunidad que se ve? Es que está aumentando la actividad económica. Por lo tanto, cuando yo comparo, oye, yo tengo instalación, todavía me queda holgura, puedo, si mi fortaleza es que tengo
desocupado el 85% de mi capacidad productiva, está claro que si hay necesidad, yo tengo un 85% disponible para vender. Por lo tanto, yo, a partir de hacer esta mezcla, debería ser capaz de generarme una estrategia. ¿Y esa estrategia cuál va a ser? Voy a tener que ir a buscar a esos posibles clientes y me voy a presentar. Mira, no te demores mucho, yo me encuentro en este lugar. Eso es una estrategia a partir del análisis FODA. El FODA no es la idea de sacar un registrito y llenarlo, no. La idea es que uno esa información la utiliza para generar acciones. ¿Ya? Recuerden que estos sistemas son de mejora continua, por lo tanto aquí ya les estoy mostrando un ejemplo en la línea que va. Ahora, hagamos el siguiente análisis. Veamos, para repetir el mismo ejemplo. Si tomamos la fortaleza con la amenaza de que llegue más gente, ¿cuál puede ser mi estrategia? Mi estrategia es que voy a buscar asociarme con esa gente. No quiero pelear. No voy a ir a pelearle tanto al mercado. Voy a ser el representante de no sé, vamos a colocarlo de Siemens en la región. Eso voy a hacer, no me voy a fiebrar. No sé si corresponde Siemens, pero uno dice, me voy a asegurar que yo seré el representante. ¿Para qué? Lo voy a llamar por teléfono, voy a buscar la manera de convencerlo. No inviertan acá, no se gasten la plata. Asóciense conmigo, ayúdenme a agrandar el lugar. Yo ya tengo los permisos, tengo la clientela, soy reconocido, seamos socios. ¿Por qué no? No digo que funcione, simplemente estoy hablando de que este análisis, fortaleza oportunidad, fortaleza amenaza, me genera estrategias. Debo ser capaz de generar estrategias a partir de eso. La herramienta no es una ficha con una foto y la dejo ahí y me voy satisfecho de que mira, hice bien el análisis. No, esto tiene que tener como consecuencia la generación de estrategias. Eso es lo que tengo para decir. Ahora un poco, para ir adelantando algunas cosas. ¿Cómo puede uno orientarse cuando realiza un análisis FODA? Mi recomendación es que le voy a cambiar las letras para que se entienda bien. Mi recomendación es que nosotros nos fijemos en lo siguiente. Cuando hablamos de la dimensión interna o el ámbito interno o el contexto interno, sabemos que positivo es fortaleza y cuando lo vemos negativamente o lo identificamos como valores negativos, se trata de debilidades. Pero ¿qué es lo que hay que mirar? Esto es re sencillo. Vamos a acudir a un viejo conocido nuestro, ¿cierto? Y nuestro viejo conocido es nuestro famoso análisis de proceso. Entonces nos vamos a concentrar. ¿A qué nos referimos con el contexto interno? Nos referimos principalmente a nuestros recursos. Eso es, nuestros recursos. ¿Cuáles son nuestros recursos? Nuestros recursos son nuestros recursos humanos, nuestros recursos de infraestructura y nuestro conocimiento. Vamos a conversar en algún momento un poco más relajadamente acerca de ese concepto del conocimiento, porque hay mucho para cortar ahí. ¿Ya? Puede ser que hoy en día es lo principal, pero resulta que, veámoslo de esa manera, es mucho más fácil que ahora yo sepa qué tengo que analizar, porque sé que me puedo enfocar en el recurso humano. El recurso humano lo podríamos desagregar, ¿cierto? Veamos un poco. Yo esto lo voy a explicar con más detalle más adelante. Quiero dejar esta parte como introducción. Entonces me dice, veamos, el recurso humano yo lo puedo evaluar en función de sus variables. Y las variables del recurso humano, recuerden, análisis y proceso, variables, parámetros. Entonces yo digo el recurso humano lo vemos en el número de personas. Vamos a hablar de las competencias de esas personas. ¿Sí? Y esas competencias las podemos abrir en educación, formación, habilidades físicas, psicosociales, intelectuales, conocimiento, experiencia, ¿cierto? Tenemos mucho para abrir ahí en el tema de las competencias de las personas.
fíjense que se puede abrir mucho. Entonces yo podría empezar, en función de haber distinguido todas esas variables, podría ahora más fácil, podría llenar un formulario y empezar a anotar. A ver, veamos. En recursos humanos, en términos de el número de personas que trabajan en esta empresa, podría considerar que si tengo 100 es una fortaleza. En cierto momento, donde necesite gente. Pero si estamos frente a un escenario marcadamente negativo, de carácter externo, quizás no voy a interpretar muy bien tener tanta gente. Puede ser. ¿Sí? Y quizás al revés, si es tan negativo y tengo poca gente, quizás lo vea como una fortaleza. Vean, eso significa ir mirando uno por uno. Y en este caso, ¿qué es lo que sería la recomendación para esta maestranza? Bueno, vamos viendo en función de qué analizamos las personas. Bueno, lo típico es el triangulito este, donde nosotros podemos diferenciar la jerarquía, es decir, el nivel de autoridad de arriba hacia abajo, y las funciones en este lado. Aquí es lo típico, tenemos gente de mantención, gente de operaciones, y hacia arriba tenemos gerentes, supervisores y operarios. No es muy difícil darse cuenta. Es decir, fíjense que se me va a facilitar hacer el análisis FODA si puedo ir midiéndolo de esta manera, y lo puedo ver desde la perspectiva negativa y desde la perspectiva positiva. Ahora, respecto al ámbito externo, esto es bastante sencillo. Nosotros podríamos mirarlo y utilizando algunas otras cosas, como por ejemplo, nos podríamos valer de otro viejo conocido nuestro, que es la famosa espina de pescado. Y voy a guiarme de una, ¿ya? O sea, de un par mejor. La que tenía que ver con los materiales y la que tenía que ver con el entorno. Entonces podríamos nosotros decir, veamos, factores que podríamos considerar del ámbito externo para leerlos como amenazas o oportunidades son, por ejemplo, el clima, nuestra ubicación geográfica. Es importante. Para alguien puede ser, estoy en el barrio industrial, puede ser una tremenda ventaja y considerarlo una, ¿cómo se llama? Podría considerarlo bajo ciertas circunstancias como una oportunidad, pero también eso vamos a reinterpretarlo. Dejo aquí también un asterisco para que me pregunten cuándo lo puedo interpretar internamente como externamente. Pero en este rato, para el concepto externo, las distancias pueden ser una amenaza o podrían ser una oportunidad. Bien, por el otro lado, el tema de los materiales. ¿Qué es lo que podríamos entender nosotros los materiales? Podría ser que nosotros entendamos esos materiales como los insumos que utilizamos. Son cosas que son externas a la organización. Y podríamos considerar que nuestros proveedores, en este sentido, podrían, fíjense cómo vamos hilando, podría ser que nuestros proveedores de estos insumos de los materiales podríamos considerarlo como potenciales amenazas en caso de que empiecen a caer o a subir los precios, o podríamos considerarlo como oportunidad en caso de que aumenten la competencia de proveedores y a nosotros nos podría afectar positivamente. No los quiero enredar mucho con eso. Estoy tratando de decir, miren, ¿de dónde sacamos cosas? Pero principalmente, lo que uno puede distinguir muy fácil, sin usar esta espina de pescado, es hablar de partes interesadas. Y aquí sacamos las partes interesadas, algo que ya revisamos en un semestre anterior. ¿Quiénes son las partes interesadas? Son nuestros clientes. Podríamos considerarlo como potenciales clientes, oportunidades. Los clientes actuales, oportunidades. Clientes que podrían cambiar de gusto, amenaza. ¿Quién más? Podrían ser nuestros proveedores. Nuevos proveedores, quizás oportunidad. Desaparición de proveedores, una amenaza. Vean, estamos solamente jugando con las partes interesadas. Para lo interno dijimos son nuestros recursos y para lo externo son nuestras partes interesadas, nuestros insumos y el entorno. ¿Ya? Ahora, uno podría decir, podríamos seguir agregando partes interesadas, pero claro, ¿qué es lo que tenemos? Podríamos tener servicios de salud, depende. Las mutualidades, depende. Asociaciones de empresarios del mismo rubro,
Depende. La competencia está claro que puede ser a veces una oportunidad o puede ser una amenaza. Ojalá que lo logren captar. Entonces, si le dan una vuelta más, perfectamente podríamos armar una suerte de ficha grande y sería mucho más fácil ser capaces de identificar. Cuando hablamos de fortaleza y debilidad, ya sabemos que hay que mirar. Son los recursos. Entonces los enlistamos. Y cuando estamos hablando del ámbito externo, es decir, las amenazas y las oportunidades, entonces ya sabemos, son nuestros insumos, es nuestro entorno más inmediato y lejano, y son todas las partes interesadas, que son clientes, proveedores, la competencia, el Estado, las comunidades, etc. ¿Ya? Bien, eso es lo que tengo para colocar el día de hoy. Estas cosas se encuentran establecidas en el capítulo 4 de la norma ISO 9001 que vamos a revisar brevemente durante la sesión de Teams. Lo dejo hasta acá y nos vemos en la sesión.